Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Tamar Marín. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su canal. Buenos días, Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a meditar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 46. Si gustan, podemos leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. 7 veces le dijo lo mismo: vuelve. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. De ese tamaño veo una pequeña nube, dice, que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué hermosa historia, de verdad. Bueno, pues el tema del día de hoy es: no te desalientes, la lluvia viene pronto. Y bueno, yo creo que de alguna manera lo primero que vamos a encontrar en esta lectura, evidentemente, pues es un panorama frustrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente habían pasado años, ¿sí? Desde que había sido manifestada la última lluvia, ¿sí? Habían acontecido muchas situaciones derivado a esto, hambre, de escasez, bueno, un sinfín de situaciones que se presentaron. Y pues evidentemente en este pasaje bíblico que leímos, vemos el milagro del retorno de la lluvia al país de Israel. 3 años habían pasado desde que dejó de llover. Pero para Dios no hay imposibles. Ya había hecho grandes hazañas el Señor a través de la vida de Elías, sí, un tiempo antes. Pero ahora con esto, simplemente el Señor también mostraba su soberanía, su poder y el respaldo sobre la vida del profeta. Y pues bueno, muchas veces nosotros hemos experimentado, sobre todo con estos calores que a veces se han presentado, ¿verdad? Situaciones de pronto tal vez como de deshidratación, ¿sí? En nuestro cuerpo. Y esto pues trae muchísimas repercusiones, ¿sí? Y es necesario pues la hidratación nuevamente en nuestros cuerpos a través de algunos sueros, ¿verdad? Que nos puedan hidratar a través del agua, etcétera, ¿no? Si no prestamos atención a esta deshidratación, nos pueden acontecer muchas situaciones que pueden empeorar nuestro estado de salud. Y bueno, si lo hablamos desde una perspectiva geográfica o territorial, también afecta muchísimo el tema de las sequías, ¿no? Entonces, pues bueno, desde los tiempos de antes hasta el día de hoy, definitivamente la sequía pues no es algo que aliente el corazón de nadie. Y bueno, alguna vez yo creo que hemos experimentado también sequía, no solamente en estos entornos de nuestras vidas, sino también en nuestro entorno espiritual. ¿Y por qué podemos decir que hay una sequía? ¿Por qué? Porque a veces las cosas no resultan. Por mencionar algunos ejemplos, pueden ser situaciones como, por ejemplo, un emprendimiento que no rindió el fruto que esperábamos, cuando el matrimonio es un desastre, cuando uno quisiera que
que los hijos realmente vayan por un buen camino y es todo lo contrario. Cuando las finanzas van trayendo una situación de escasez al grado en que uno se ve tan afligido por tantas situaciones. O ¿por qué no, verdad? Muchas veces también la sequía se presenta, por ejemplo, cuando estamos postrados en una cama enfermos, ¿sí? Y lo tremendo de la sequía es que puede tomar diferentes formas y puede también tomar diferentes tiempos, ¿verdad? Para que vuelva la lluvia, por así decirlo, ¿no? O en el caso de las personas, la hidratación, o en el caso espiritual, pues que se vaya esa sequía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando esta situación se presenta en nuestras vidas, pues trae o acarrea también diferentes aspectos emocionales en nosotros. Uno de ellos, y que tiene un poder tremendo sobre nosotros, es la frustración. Y es algo que lamentablemente varios hemos experimentado. Sus hijos, su creación, hemos pasado por esto. Y es que el tema de la frustración es algo que, pues realmente si no le damos de alguna manera la relevancia a tratarlo de la manera correcta, es un sentimiento que nos puede ocasionar muchas otras cosas peores, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, amargura, cansancio crónico, desánimo y por supuesto a veces incluso hasta depresión en algunos casos, o sentirnos de pronto que ya Dios nos abandonó, que no nos escucha, que no tenemos el respaldo de su presencia. En fin, pues yo creo que de alguna manera todos, absolutamente todos, hemos vivido un proceso así. En algunos tal vez el tiempo ha sido un poco menor, unas semanas, en otros meses, en otros años. Pero hoy vamos a aprender una hermosa lección que Dios nos quiere dar, ¿sí? A través de su palabra. Y cuando yo leía esto, realmente había dos perspectivas aquí bien diferentes, ¿no? Estaba la perspectiva de Elías, el profeta, y la perspectiva de lo que veía el siervo, ¿sí? Por eso quiero de alguna manera comentar la importancia de pronto de saber de qué manera se pueden llevar a cabo ciertas acciones que nos pueden permitir salir de esa sequía de una manera pues milagrosa, como decía el tema del día de hoy, ¿sí? Y bueno, la primera enseñanza que vamos a ver hoy es la oración, ¿sí? Yo me gustaría compartirles algo que tengo aquí y dice así, dice: la oración fue un clamor que nació de lo más profundo de nuestra alma, impulsada por la necesidad de la vida. ¿Cómo estamos orando como hijos de Dios? Oramos con fervor, pasión, derramando nuestra alma delante de Dios, confiando realmente en Él, creyendo realmente en Él. Porque si nosotros nos damos cuenta en la lección de hoy, Elías dice que se postró entre las rodillas, ponía su rostro. O sea, realmente este hombre estaba clamando de una manera, pues, que ameritaba que hubiera una respuesta de parte de Dios. Orar lo suficiente. Yo sé que muchas veces cuando tenemos una situación, nos dicen, pues ponlo delante de Dios, o ora a Dios, o vamos a orar. Y tú dices, es que de verdad ya he orado tantas veces. Y si algo nos enseña esta lección es que Dios nos dice, no te canses de orar. Ora, sigue orando. Porque a veces solamente creemos que la oración es suficiente con haberla presentado y asunto resuelto. No. La palabra de Dios nos dice en Lucas 11:9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debemos entender esto, porque si no pedimos, no nos van a dar, no vamos a recibir. Así de sencillo y profundo a la vez es el clamar a Dios. Yo sé que a veces hay tiempos de sequía en que no dan ganas de orar, ¿sí? O sea,
Es una realidad, ¿no? No dan ganas realmente de orar. Nos encontramos en una situación de verdad tan triste, tan frustrante, tan preocupante, qué sé yo, ¿sí? Tan de enojo, tantas cosas, que lo que menos tenemos de pronto ganas es de orar. Pero esto no se trata de que se tenga ganas o no, ¿sí? Esto no es de que si tengo ganas o no, es un asunto de vida, ¿sí? Es un asunto que te va a dar la victoria, es un asunto que te va a permitir salir de donde tú estás cayendo, de la situación en la que tú estás viviendo. Entiendo que muchas veces las situaciones que estamos viviendo pueden durar, pues, un proceso, a veces corto, a veces largo. Pero quienes están viviendo este proceso lo sienten una eternidad, sinceramente. Yo he pasado por estos procesos y realmente he tenido esta situación en que a veces siento que ya no escucha de pronto Dios mi oración, en que digo yo, Señor, pues tal vez estoy haciendo las cosas mal, tal vez no sé, o sea, no sé qué está pasando, pero siento que se quedan aquí en el techo, ¿no? Así siento yo a veces. Pero entonces el Espíritu de Dios me recuerda y me dice, acuérdate lo que dice el libro de Lucas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tú solamente pide y el Señor es el que te lo va a dar, lo que realmente necesitas. Y es una manera grandiosa el saber que podemos clamar las veces que sean necesarias. No es como de pronto que te digan, nada más tienes derecho a una oportunidad, a un solo clamor. No, el Señor te dice, pide y sigue pidiendo y sigue clamando. El profeta lo hizo durante 7 veces, ¿sí? Y le decía al siervo, ves, y de pronto el siervo decía, no veo nada, o sea, yo no veo nada, ¿no? Decía. Y le volvía a decir Elías, vuelve a ir, ¿sí? Pero Elías no le desanimaba el hecho de recibir la respuesta que le estaba dando el siervo. Elías seguía clamando. Y eso es la primera lección que nosotros tenemos que aprender. Clamar, orar, no nos cansemos de orar. La segunda lección es accionar, ¿sí? Nada, ¿sí? Nos debe de permitir no hacerlo. En el versículo 43, el siervo del profeta declara, no veo nada, le dice, no veo nada. Y esto me enseña que por más obedientes que a veces podamos ser, por más que intentemos hacer las cosas más bien, habrá ocasiones en que simplemente no veremos nada, ¿sí? Es decir, no veremos los resultados que esperamos. De pronto las cosas no resultarán, las finanzas escasearán, el emprendimiento de pronto no llegará o no se verán esos resultados. O por qué no, el mismo ministerio que Dios nos ha dado a veces se estanca, ¿sí? En fin, por más que miramos, no vemos, ¿sí? He estado orando por esta petición y no logro ver un cambio. He estado clamando por esta situación y no se logran ver las puertas de bendición de las que se me ha hablado. Y de verdad es muchas veces desalentador cuando estamos viviendo una situación como esta, ¿no? Dice la palabra de Dios que Elías, cuando el siervo le decía que no veía nada, le volvía a declarar una vez más, vuelve a mirar, acciona. No dejes de ir a buscar lo que yo estoy pidiéndote que veas, ¿sí? No dejes de ir a buscar al horizonte a ver si ya salió esas nubes que vienen acompañadas de la lluvia. La perseverancia evidentemente nos llevará al éxito. En el verso 43 y 44 encontramos a Elías ordenándole a sus siervos subir 7 veces la cumbre. Este parece una locura, pero no lo es. Recién en la 7ª subida el siervo logró ver algo. No fue en la subida número 2 o en la 4 o en la 6. Fue en la 7ª, ¿sí? Y dice que el siervo, ¿sí?, muchas veces nos da un ejemplo a nosotros como hijos de Dios de las situaciones de las que a veces vivimos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el siervo necesitaba pasar por el entrenamiento de la perseverancia y eso aplica para nosotros. Si queremos sobrevivir a la sequía que estamos viviendo, debemos ser constantes, disciplinados, perseverantes, es decir, seguir orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, como dice la palabra de Dios. Pero también debemos de seguir publicando, ofreciendo nuestros servicios, conectándonos, ¿sí?, con Dios, trabajando, accionando en su reino. Hace unos días Dios me daba una palabra y me decía, Tamar, ¿sí?, enfócate
en mí. Enfócate en mi reino y llénate de mi presencia. Y esto no es una coincidencia de lo que hoy el Señor nos está recordando. No importa de pronto que estés viendo que la sequía está en todo su punto, ¿sí? Enfócate en mí, enfócate en mi reino y llénate de mi presencia. Porque esa nube se presentará con agua, gloria a Dios. Y bueno, finalmente en el anceso número 7, el siervo vio una pequeña nube, pero esa pequeña nube fue suficiente para activar el aguacero que los israelitas tanto necesitaban. Dice que era tan pequeña como el puño de nuestra mano, ¿sí? Imagínense, una nube tan pequeña, ¿sí? Pero él accionó. Él las veces que le decían sube, subía. Las veces que le decía vuelve a subir, volvía a subir. Obedecía, ¿sí? Y accionó y creyó que en uno de los momentos en que él subiría, la vería, gloria a Dios. Y la tercera lección es, cree. Y cuando esa nubecita aparece, podemos quedarnos tranquilos porque anuncia el término de la sequía. La sequía que tantas lágrimas nos ha costado, acabará. Dice que ninguno que no de alguna manera haya pues leído la escritura va a decir que pues que el que cree en todo le es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues la palabra de Dios dice en Marcos 9:23 que Jesús dijo, para el que cree todo le es posible, y yo le creo al Señor. ¿Realmente le estamos creyendo al Señor? ¿Sí? Porque a la primera situación que pasa, a la primera frustración, a las primeras actitudes, ¿sí? A las primeras circunstancias que vemos que no son las cosas como las que estamos esperando recibir, allí en ese momento se nos va esa visión de creer en el Señor. Y esto es tremendo, ¿no? Pero es algo que Dios está consciente que nosotros muchas veces vivimos. Por eso Dios nos alienta y nos dice, ora. Por eso Dios nos dice, persevera. Por eso Dios nos dice, acciona. Y ahora nos dice, Señor, cree. Pero no te está diciendo que creas en lo que tú estás viendo, en lo que tú estás escuchando, sino cree en el Señor. Pon tu mirada en Él y pon tus oídos atentos a su voz, que el Señor obviamente pues te va a dirigir. Aquí la palabra de Dios también dice que pues las sequías muchas veces van a venir y son parte del ciclo de la vida, como lo veíamos, ¿verdad? En esta historia. Y no podemos evitarlas, pero sí manejarlas. ¿Cómo? Orando, accionando y teniendo fe. ¿Es fácil esto? No, no lo es. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes y esforzados, ¿sí? Sin embargo, podemos confiar que hay uno que es más poderoso que cualquier circunstancia, que cualquier situación que se nos pueda presentar. Como Dios lo hizo, presentándose como el Dios Todopoderoso, aún más que Baal, ¿sí? En las historias que hemos leído precisamente de Elías. Y a su debido tiempo, esto es importante, a su debido tiempo nos enviará la lluvia tardía para regar nuestros cultivos, para que estos recobren el vigor que necesitamos y que para que ellos también puedan dar fruto, ¿sí? Estos cultivos, tanto espiritual, físicos, emocionales, sentimentales. El Señor nos dice hoy, ánimo, no decaigan, su sequía pasará. ¿Acaso no lo oyen? El Dios que hizo los cielos y la tierra está rugiendo con un trueno esplendoroso, preparando la lluvia que hoy te hace falta. Me gustaría compartir una pequeña oración contigo, declarando precisamente que el Señor obrará en esa sequía. ¿Te parece si lo hacemos juntos? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, porque hoy nos recuerdas, mi amado Dios, Señor, que tú eres, Padre Celestial, nuestro ayudador. Yo no sé, Padre maravilloso, quién de estas personas que hoy están escuchando o meditando esta porción de la palabra, Señor, tienen necesidad, Señor Jesucristo, de esta lluvia tuya, Padre Celestial.
Señor, que toda sequía sea desarraigada desde sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, Padre Celestial, y que tú pongas en ellos, Dios mío, fuente de agua viva a través de tu presencia, a través de tu Espíritu. Que se vea ese accionar, Señor Jesucristo, en esas oraciones, Padre maravilloso, esa confianza en ti, mi amado Dios. Porque sabemos, Padre Celestial, que tú eres el poderoso, tú eres el Shaddai, tú eres Jehová Yahvé y tú suples toda necesidad, mi amado Dios. Ayúdanos a esperar, Padre Celestial, pacientemente, pero de una manera que podamos vivir en plenitud, Padre Celestial, para que cuando se presente esta nube, aún pequeña como un puño, Señor, podamos poderla ver y que nos aliente a seguir creyendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes, de verdad. Aliéntese su corazón, de verdad, aliéntese su corazón y que esta palabra que hoy Dios nos ha hablado nos recuerde que el Señor tiene el control de todas las cosas. Recuerda seguir apoyándonos, suscribiéndote a este canal, dándole un me gusta, pero sobre todo compartiendo este pequeño devocional a la vida de aquellos que saben que se necesita, que requieren esa palabra de aliento, esa dirección, esa guía, esa fuente de agua viva. Si Dios a ti te está permitiendo ahorita vivir una situación en la que tú estás rebosando tu copa de agua viva, pues entonces compártela a aquellos que sabes que están tal vez pasando por este proceso de sequía. Y si hoy Dios, si te ha hablado y estás en este proceso de sequía, es una razón para que estés confiando, porque el Señor empezará a obrar en todo ello. Que el Señor les bendiga, les mando un gran abrazo, muchísimos saludos y pues bueno, estaremos por allí visitando nuevamente San George, Utah. Esperemos también por allá estar compartiendo esta fuente de agua viva. Así que hermanos, pues esperemos vernos muy pronto. Que el Señor me los bendiga. Saludos.